restaurar entre la relación entre papás con los hijos. Por eso yo les dije desde el principio, usted necesita un padre espiritual. Usted necesita un padre que te corrija, que te discipline. Posiblemente tenemos un mal concepto de nuestros padres, un mal concepto acerca de la paternidad, un mal concepto acerca de papás con los hijos. Entonces, es muy importante que yo te diga que restaura la relación con tus papás. Mucha gente tiene un mal concepto porque papá fue malo, papá maltrataba a mamá, y los hijos han crecido con esa mentalidad, con esa actitud con los papás, y por eso tienen un mal concepto con sus padres. Pero dice Dios, yo voy a enviar una unción especial para restaurar entre padre y los hijos. Entonces es importante tener un pastor, un padre espiritual. Pregúntale a tu vecino otra vez, dile, ¿quién es tu pastor? Pregúntale, ¿quién es tu pastor? Pregúntale, dile, ¿tienes un pastor? Dile, con razón andas sin pastor, como oveja sin pastor. Porque cuando usted tiene un pastor lo que hace es, no solamente te disciplina, te corrige. Un pastor Dios lo usa como un padre espiritual y te corrige y te disciplina. Pero hay algo más importante que Dios hace a través de un pastor. El pastor Dios lo usa para darte la identidad, para darte la paternidad. Porque hay algo muy importante. A veces nos preguntamos, pastor, hay miles de hombres que tienen una mala relación con sus papás, porque desde niños han aborrecido a sus padres, no quieren saber nada de sus padres, no quieren saber nada de sus papás. Entonces, por eso yo les dije desde el principio, ¿quién es tu pastor? ¿Me puede escribir? Mándame un mensajito. ¿Cómo se llama tu pastor? ¿Cómo se llama tu pastor? Porque tu papá natural solamente te engendró, pero te dejó tirado. Tu padre natural solo te engendró, solo hicieron un pacto con tu mamá, hicieron relaciones sexuales y a través de la relación sexual tú naciste, pero tu papá te dejó tirado, tu papá te abandonó hace años y no tienes una buena relación con tu papá. Entonces, mi pregunta es esto: ¿cómo es tu relación con tu papá? ¿Verdad que no es tan buena? Porque necesitas un pastor, un padre espiritual. La Biblia lo llama padres espirituales a los pastores, porque los pastores lo tienen que ver la congregación como sus hijos espirituales, y los hijos espirituales lo tienen que ver como un padre espiritual al pastor. Y así la relación entre padre e hijo camina y sigue hacia adelante. Entonces, mira lo que dice aquí. Es muy importante esta palabra. En Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Mira qué hermosa palabra. Ustedes sabían que hay jóvenes a veces respetan más al pastor y que su propio padre. Escucha lo que les voy a decir. A veces hay jóvenes que respetan más a un pastor, ven a un pastor como un padre espiritual y no su propio padre natural. ¿Sabe por qué? Porque la relación está mal. Porque el padre natural no ha sido un ejemplo para ellos. Todo el tiempo le hemos echado la culpa a los jóvenes, a las jovencitas, a las muchachas que son malas, desobedientes, drogadictos, alcohólicos. Todo eso les hemos dicho a los jóvenes. Pero no hemos pensado, a veces tienen un mal padre. Un padre que solamente llega a casa para golpear a la mujer y golpear a los hijos sin ningún motivo. Llega tomado, llega alcoholizado y lo único que hace es golpear a todo el mundo. Y por eso los jóvenes crecen con esa mentalidad. Los jóvenes crecen con esa actitud de que no tienen una relación con su papá natural, porque les hizo daño, los lastimó, los humilló, les dijo de cosas tan
hirientes, les hirió en el corazón. Pero Dios usa a un pastor como padre espiritual, los corrige, les da consejos, los abraza, les da consejos de todo tipo y les dice sigan hacia adelante, busquen a Dios, y los ama. Por eso a veces los jóvenes, la iglesia respeta más al pastor que a sus propios padres, porque el papá muchas de las veces los maltrata. Entonces, por eso Hebreos no se equivoca. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Apúntalo ahí, por favor. Si tiene tiempo, apúntalo. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, escucha, obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos. Mira lo que está diciendo. No dice que te sujetes a tu papá, porque tu papá no te da nada. Tu papá solamente te engendró, pero el que te va a dar paternidad es tu pastor. El que te va a dar una identidad es tu pastor, porque tu pastor Dios lo va a usar como un hombre de Dios y te va a corregir, te va a disciplinar, aunque al principio te va a doler, pero después va a dar fruto. Por eso es importante que usted corrija su vida. La Biblia no se equivoca, dice, obedece a tus pastores. Yo te hago una pregunta, ¿usted obedece a sus pastores? ¿Cómo está con tus pastores? ¿Usted te está obedeciendo a tus pastores? ¿Cómo está tu relación con tus pastores? Pastor, yo no lo he visto a mi pastor hace 3 meses que no voy a la iglesia. Pues ese no es un padre espiritual. Un padre espiritual tienes que estar al lado de él, llamarlo, visitarlo, todo el tiempo tienes que estar con él para que haya una relación entre padres e hijos espirituales. Entonces mi pregunta es, ¿cómo está tu relación con tu pastor? Pastor, yo ni tengo una. Tienes que tener un pastor, tienes que tener un ministro para que te aconseje, porque tu papá ni consejos te da. Tu papá te da mal ejemplo. Tu papá anda con 30 mujeres. No es un ejemplo tu padre. Por eso la Biblia no se equivoca. Obedece a tus pastores y sujétate a ellos. ¿Sabe por qué te tienes que sujetar? Porque Dios lo va a usar como un padre espiritual. Yo me pongo de ejemplo. Hay muchos en la congregación, en la iglesia, nos ven como padres espirituales y yo respeto mucho eso. Nos saludan, hay jóvenes que me miran como un padre espiritual y yo respeto todo eso. Respeto porque la gente tiene confianza en ti. La gente te ve como un ejemplo. Entonces, nos tenemos que cuidar mejor y no faltarles al respeto. Si ellos te miran como un padre espiritual, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que cuidarnos. Tenemos que darles un buen ejemplo a la iglesia, a la congregación, al ministerio. Entonces, la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Claro que sí. Hay una sola persona que ora, siempre va a orar por ti. Hay una sola persona que siempre va a estar por usted. Siempre va a estar orando por ti, se va a preocupar por ti. Aunque muchas de las veces la iglesia, la gente es un poco rebelde, pero el trabajo del pastor es orar. Orar por ese rebelde. Orar por esa persona que está sintiendo mal, esa persona está desanimada. El trabajo del pastor, del padre espiritual, es estar orando por la congregación, estar orando por sus hijos espirituales. ¿Sabes por qué a veces se pierden los hijos? Los hijos se pierden porque se apartan de su paternidad, se apartan de su pastor, se apartan de su padre espiritual y por eso se pierden. Cuando el hijo pródigo abandonó a su papá, lo prediqué el lunes. ¿Por qué lo abandonó? Porque se separó de su padre. Entonces, este es lo mismo. No te separes de tu pastor. Vamos, dile a tu vecino, dile, no te separes de tu pastor. Vamos, dile, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién te corrige cuando estás mal? ¿Quién te disciplina? ¿Sabe por qué es importante tener un pastor? Porque donde quiera que vayas, tú tienes una paternidad, tú tienes protección, tú tienes protección, tú tienes cobertura. Por eso es importante tener un pastor. ¿Te sientes mal? Le mandas un mensaje, pastor, ora por mí.
Discutiste con tu esposa, con tus hijos. Pastor, ora por mí, tengo problemas. No tienes un trabajo, te corrieron del trabajo. Estás a punto de cerrar tu negocio. ¿A quién acudes? ¿A quién le pides consejo? Claro, tu pastor tiene que saber todo. Entonces tu pastor lo que va a hacer es orar por ti. Te va a imponer manos, te va a ungir con aceite. Porque tú ya le viniste a dejar tu carga. Ahora él va a orar por ti. ¿Por qué? Porque ya tienes cobertura, ahora tienes protección y tienes el consejo de tus pastores. Muchas de las veces ni tus propios padres te aconsejan. ¿Qué te dice tu papá? Mi hijo es un burro, no entiende. Mi hijo ya no tiene cura, dicen muchos padres. Así actúa un padre natural. Tu papá te abandonó, tu papá te dejó, tu papá tiene otra mujer, ¿sí o no? Pues claro, pero tu pastor no. Tu pastor es otros 20 pesos. Tu pastor es una persona que tú lo admiras, que ora por ti, te disciplina, te corrige, te da un ejemplo. Y por eso tienes que acudir a él. ¿Y sabe qué? Cuando Dios te da la paternidad, te da la identidad, Dios va a usar a tu pastor. Dios no va a usar a tu papá, porque tu papá no le sirve a Dios. Tu papá no se congrega. Tu papá no lee la Biblia. Tu papá no conoce los propósitos de Dios. Entonces, ¿cómo te va a dar identidad? ¿Cómo te va a dar identidad a tu papá? Si tu papá no busca de Dios. Entonces Dios usa a otro papá que se llama pastor, un padre espiritual. Y a través de tu pastor, Dios te revela tu paternidad. ¿Cuántas jovencitas hoy? ¿Cuántas jovencitas hoy pierden la paternidad? Hoy las jovencitas, ¿a quién se quieren parecer? Pastor, yo me quiero parecer a Karol G. Me voy a pintar el cabello como ella. Es más, me voy a vestir como ella porque casi tengo el mismo cuerpo que ella. ¿Has visto jovencitas? Hasta el cabello lo pintan así porque se quieren parecer a tal famosa o a tal famoso. ¿Sabe por qué? Porque no tienen identidad, no saben quiénes son. Pastor, yo quiero ser como Cristiano Ronaldo, como Messi. Yo quiero parecerme como Bad Bunny. Es más, quiero vestirme como este muchacho Cartel, ¿cómo se llama? Santa Fe Clan. Eso. Quiero ser como Santa Fe Clan, pastor. Quiero ser así. Hasta me voy a vestir mis pantalones casi caídos. Hasta me voy a tatuar como se tatúa este jovencito. ¿Sabe por qué haces así? Porque no tienes identidad, hijo. Ni sabes quién eres. No sabes quién eres. Porque no tienes tu papá. Pero cuando tú tienes identidad, tú eres como tus huellas digitales, único. ¿Por qué vas a imitar a uno que no es usted? ¿Por qué le quieres imitar a un famoso que tú eres como las huellas digitales? Cuando tú te quieres parecer a alguien más, ¿sabe lo que le estás diciendo a Dios? Te equivocaste conmigo. Yo debería de ser un famoso como ella o como él. No tienes identidad, hijo. Hasta quieres caminar como tal famoso porque no tienes paternidad. No tienes un papá. Ahora quieres imitar. Tú no eres un imitador. Vamos, dile a tu vecino, dile, tú no eres un imitador. Por favor, dile, tú no eres un imitador. Dile, tú eres original. Tú eres original. ¿Cómo te llamas? Pastor, me llamo Panchito. Entonces, compórtate como Panchito. Pastor, me llamo Pascasio. Compórtate como Pascasio. ¿Por qué quieres parecerte como Santa Fe Clan? ¿Por qué quieres parecerte como tal famoso? ¿Sabe por qué? Porque no tienes paternidad, hijo. Tú eres original. ¿Por qué quieres imitar? Deja que otros imiten. Pero tú eres original como tus huellas digitales. Ahora, ¿por qué el papá tiene que buscar al hijo, a un pastor? Tú tienes que buscar a un pastor porque él va a orar por ti. Usted no es esclavo. Usted no es una persona que no tiene paternidad. No, usted es una persona importante. Ahora, pastor, ¿es bíblico tener un padre espiritual? No es malo tener un padre espiritual. Pastor, ¿es bíblico tener un padre espiritual? Claro que sí.
Claro que sí. Tú tienes que tener un pastor, un padre espiritual. Eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces es importante que tengas un padre espiritual. Ahora vamos con la Biblia. La Biblia no va a mentir. Ya hablé mucho, pero hay que comprobar con la Biblia qué dice la Biblia acerca de tener 3 papás. A los celosos no les gusta tener 3 papás. Para ellos es una ofensa tener 3 papás. Pero ya le expliqué, un padre celestial, o sea, Dios, un padre natural, tu papá, y un padre espiritual que es tu pastor. Ahora, vamos a leer 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 y 15. 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 y 15 dice, mira lo que está diciendo Pablo, escucha. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Mira cómo Pablo les dice a los corintios, ustedes son mis hijos amados. Pero Pablo no tuvo esposa. Entonces, ¿cómo les dice a sus hijos? Él no les dice sus hijos naturales, son sus hijos espirituales. Pablo está diciendo aquí, dice, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Mira lo que dice Pablo. Oh, qué poderosa palabra. Esta palabra es poderosa. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Yo los engendré en el evangelio. En otras palabras, yo soy su papá espiritual, porque yo los gané para llevarlos a Cristo. Yo soy su papá espiritual, no natural. No se confunda. Yo soy su papá espiritual porque yo los evangelicé. Yo los gané para Cristo, ahora los llevo para el evangelio. Pablo no tuvo esposa. Si no tuvo esposa, lógico, no tuvo hijos. Pero él les habla a su congregación como hijos. Lógico que ellos le tienen que decir padre. ¿Quieren un versículo más? Un versiculito dice aquí en 1 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 2. Escucha, para que usted no después me diga, pastor, es mentira, no dice la Biblia eso. Aquí está. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Mira lo que dice. Mira cómo le dice Pablo a Timoteo. Dice, a Timoteo, que es mi verdadero hijo en la fe. Mira, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Mira cómo está diciendo Pablo. Timoteo, tú eres mi hijo en la fe. Por eso yo te pregunté, ¿quién es tu pastor? Querido radio escucha que me estás escuchando, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? Tienes que tener un pastor. Cuando tienes un problema, acudes a él para que ore por ti, para que te dé un consejo. Si no, vamos a ser sin papás, sin padres espirituales. Por eso hay un montón de problemas. Hay muchas personas que se están ahogando en un vaso de agua porque no tienen un pastor. No piden consejos. Pero otros no, son muy inteligentes. Pastor, ¿me puedes dar un consejo? Pastor, ¿puedo visitarte? Pastor, ¿puedes venir a nuestro hogar? Vivimos en tal lugar. Son gente inteligente que piden consejo. Pero los demás, ¿dónde están? Dice Pablo, ustedes son mis hijos porque yo los engendré. No en la carne, los engendré en el espíritu, en la fe. Mira qué hermosa palabra. Timoteo era hijo espiritual de Pablo. Tito era hijo espiritual de Pablo. Silas era espiritual de Pablo. Pablo tuvo muchos hijos espirituales. Aunque no tuvo esposa, pero sus hijos espirituales, porque él les predicó de la palabra. Ahora, ¿por qué es tan importante tener un pastor? Lo que va a hacer un pastor es que te va a limpiar los pañales, como un niño chiquito. Te va a aconsejar. Va a orar por ti. Va a soportar tus berrinches. Va a soportar tu mal carácter. Va a soportar tu mal genio. Por eso debes de tener un pastor. Y te conviene a ti. El que sale más beneficiado aquí es el hijo.
El hijo. El hijo sale más beneficiado que el papá. Porque el hijo solamente le va a venir a tirar sus cargas a papá. Y el papá que resuelva. Por eso es. ¿No es así? El hijo solamente le va a decir: ¿sabe qué, pastor? Tengo muchos problemas, ora por mí, me estoy divorciando, visítame para que hables con mi mujer. Entonces ya le vino a dejar su carga. Ahora el pastor tiene que hacer: visitar y corregir para que no se divorcien, no se separen. Si hubo una infidelidad, el pastor lo va a resolver. Si no, ¿quién va a resolver? Por eso es importante tener un padre espiritual. Les hago otra pregunta. Dile a tu vecino, dile: ahora ya estás entendiendo quién es un padre espiritual. Un padre espiritual te va a ayudar. Ahora, ¿saben lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 8? Apúntalo ahí, por favor. O si no, saca tu celular, apúntalo. ¿Sabe lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 8? Dice: si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Oh, mira qué palabra, Dios mío. Este versículo, hijo, este versículo cuesta $70 millones. Este versículo cuesta $70 millones. Hebreos 12:8 dice: si se os deja sin disciplina, entonces no son hijos, son bastardos. ¿Alguien quiere ser bastardo? No se enoje conmigo, por favor. Yo solo leí. Hebreos 12:8, así dice. Ahora la pregunta es: ¿quién te corrige? ¿Quién te disciplina? ¿Quién te está disciplinando? ¿Alguien te está disciplinando? ¿Quién te disciplina? O no quieres que nadie te diga nada. Entonces eres bastardo, no eres hijo, porque el hijo vive protegido de papá. ¿Cómo se siente un hijo cuando está al lado? ¿Cómo se siente un hijo cuando está al lado de su papá? Se siente un león. ¿Sí o no? Sí, claro. Un hijo se siente un león. No leopardo, no Leopoldo, león, un león. ¿Verdad que sí? Un hijo está al lado de su papá, se siente, Dios mío, un macho, un león, listo para pelear con las hienas, con el elefante, con la jirafa. ¿Por qué? Porque el hijo está al lado de papá. Por eso necesitas un pastor, un padre espiritual que te corrija. Yo sé que al principio dice: no es gozo cuando alguien te disciplina, no causa gozo, pero después da mucho fruto. ¿Alguien te disciplina? Tu papá ya ni le haces caso, ¿verdad? Por eso aquí, ¿quién es más importante? Oh, Dios mío, hoy voy a meter un gol aquí. Por favor, respóndeme, por favorcito. ¿Quién es más importante? ¿Un padre natural o un padre espiritual? Por favor, mándeme un mensajito y colócame un verso. ¿Cuál es lo más importante? ¿Un padre natural o un padre espiritual? Oh, este es maravilloso, de verdad. Este es increíble lo que dice la palabra. ¿Ya escribió el mensaje? ¿Ya lo escribió? Vamos a esperar que alguien escriba. Vamos a esperar que alguien lo escriba. ¿Quién es más importante para ti? ¿Tu padre natural o tu padre espiritual? Ya hemos dicho que tu padre natural solo te engendró y te dejó tirado. No te da el ejemplo. Golpea a tu mamá. Tiene otra mujer. Otras mujeres, no otra mujer, otras mujeres. Tachicahue no le gusta trabajar, pero para la cama es bueno. Entonces tu papá no es un ejemplo. ¿Para qué lo vas a defender? Pero un pastor, el que te va a levantar. Estás tirado en la calle, en la drogadicción, en el alcoholismo. Estás tirado, el pastor te levanta. Estás a punto de divorciarte, el pastor te visita y te dice: no lo hagas. Estás enfermo, el pastor te visita y ora por ti. Claro, cuando tú estás con él, cuando tú lo buscas a él. Acuérdate que el lunes compartí que el papá no busca al hijo, sino que los hijos buscan a papá. Oh, Dios. El papá no anda buscando hijos. Los papás están tan ocupados en busca de su propósito.
sino que el hijo le corresponde buscar a papá. ¿Usted busca a su papá? ¿Usted busca? Pastor, dice aquí, pastor, ¿vale más un padre espiritual? Claro que sí. Wow, el primero que le atinó. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aquí hay otro mensaje. Dice aquí, somos sus hijos aquí en Sinacatepec. Gracias por todo. Gracias, hijos míos. Claro. Otro, ¿alguien más? ¿Alguien más? Saludamos a todos los que están conectados allá en Facebook. ¿Quién es más importante? ¿Quién es más importante? ¿Escuchó? ¿Quién es más importante? Aquí es lo más importante lo que queremos hacer. Escucha, ¿quién es más importante? ¿Tu padre natural o tu padre espiritual? Tu padre natural te robó, te engañó, te traicionó. Le mandaste dinero y te lo acabó el dinero. Hay un muchacho llorando, hijo, me dice. Dice, pastor, mi papá le mandé como 350,000 y cuando llegué solamente estaba 50,000. 300,000 lo comió. Eso pasa porque cuando no tenemos un padre espiritual. Pero tu padre espiritual no te va a robar ni un centavo. Te va a aconsejar, va a llorar contigo. Por eso dice la palabra, aquí la palabra no se equivoca. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Oh, Dios mío, qué hermosa palabra. Mira lo que dice aquí, Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por vuestras almas. ¿Tu papá vela por ti? Tu papá te va a dar una paliza. Tu papá está muy ocupado en sus levantamientos de codos. ¿Qué te va a aconsejar? Tu papá no es un ejemplo. Y perdóname que te estoy cambiando esta idea porque es así, la palabra. Por eso muchos se enojan con mis mensajes y muchos dicen, pastor, échale ganas, estamos contigo. Porque mis mensajes son desafiantes. Mis mensajes van a otro nivel, te desafían para que seas el mejor hijo y el mejor padre, la mejor madre y la mejor hija. ¿Quién es más importante, tu papá o tu pastor? Tu pastor es el que va a estar contigo, el que va a llorar contigo. Tu pastor nunca te va a estafar, jamás. Mucha gente sale de la iglesia no porque el pastor los lastimó, sino porque son rebeldes. Son hijos rebeldes, desobedientes. Pero el pastor no les hace nada. El pastor está firme. Por eso es importante que tengas un pastor, que tengas un ministro, para que le marques, le digas, pastor, ora por mí. Tú eres mi pastor, tú eres mi padre espiritual. Entonces el papá no anda buscando quién serán sus hijos, quién no. Los hijos buscan al pastor, los hijos buscan a papá. ¿Usted busca a su pastor? ¿Le ha mandado un mensajito a su pastor? ¿Cuándo fue la última vez que convivió con su pastor? Vamos, dígame, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted convivió con su pastor? Tomó un cafecito, una Red Cola, si no te alcanza para Coca, una Red o un Titán, un agua de Tehuacán. ¿Cuándo fue la última vez? Por eso estás como estás. Dile a tu vecino, dile, por eso estás como estás. El hijo le toca buscar a papá, no papá buscar al hijo. Acuérdense que eso es lo que dice la palabra. Mira, tengo muchas hojas más. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces, tu pastor es el que te va a limpiar, el que te va a soportar. Le vas a hacer de enojar, pero él va a estar contigo. Lo abandonas, lo dejas, pero él siempre te va a estar esperando como el hijo pródigo. El papá no lo fue a buscar al hijo pródigo, al hijo malo que se rebeló. El hijo llegó solito. ¿Y qué le dijo?
Padre, ya no merezco que me llames tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus trabajadores. Después de que era príncipe. Tener todo en la mano, claro. Y abandonó a su papá. El papá no salió tras él, como hacemos aquí en San José. También en Sinacatepec. Cuando el hijo se va de la casa, ¿qué dice a papá? No, hijo, no se vaya, por favor. Deja la mochila. Pues hijo, por favor. Hasta lo detiene. El padre del hijo pródigo no hizo eso. El hijo llegó solito. Llegó solito con olor a cochinitos, a marranitos, a cerditos, cochinos, marranos de venta. Así llegó el hijo pródigo con olor a los cerditos. Pero el papá no lo fue a buscar. Por eso cuando alguien sale de la iglesia, el pastor está contento, porque si es hijo va a volver, y si no es hijo, pues que te vaya bien, que Dios te bendiga. Pero el papá no tiene que andar buscando ¿dónde se fue mi alma? ¿Dónde se fue aquel rebelde? No, el pastor está ocupado porque tiene más hijos. Con uno que se vaya no se va a morir. Si te va, gloria a Dios, Dios te bendiga, que te vaya bien. Pero el pastor tiene muchos hijos. Por eso el hijo le corresponde buscar a papá. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, se acabaron los amenes. ¿Escucharon? Entonces el hijo se siente pleno cuando está al lado de su padre. Y por eso es importante, pero hay 3 armas que destruyen la paternidad: la pasividad, la mentalidad machista y el dominio matriarcal. Destruyen la paternidad. Por eso, varones, atentos, varoncitos, jovencitos. ¿Cómo te maltrata tu noviecita porque no tienes paternidad? Lo que dice la noviecita, todo lo obedeces. Aquí, como ustedes me enseñaron, dicen, manda la mujer. Ustedes me enseñaron, no se enojen. Yo no sabía qué significa eso, pero ustedes me enseñaron. Pastor, manda la mujer. Yo le decía, claro que sí. Pero yo no sabía que era una trampa. La pasividad destruye la paternidad. Un hombre pasivo, un hombre que no habla, destruye la paternidad. El machista es lo contrario. Destruye a la mujer. Ese es terrible. Y el dominio matriarcal, o sea, Jezabel, destruye la paternidad. Por eso es importante que los hijos conozcan su paternidad, conozcan su identidad, que sepan quién es su papá. Ahora, por último, ¿tienen a un pastor? ¿Quién es su pastor? ¿Tienes un pastor o solamente es tu consejero? No, tiene que ser tu pastor. Mándale un mensaje, dile, tú eres mi pastor. Hermano, usted es mi pastor. Porque mi papá no es un ejemplo. Mi papá es malo. Es más, mi papá me envidia. Mi papá me envidia. Entonces te tienes que tener un pastor. A la fuerza tienes que tener un pastor. Ahora ya lo expliqué. Ahora ya están contentos. Como que cuando empezó el programa no estaban felices porque dije, cada uno debe de tener 3 papás. ¿Alguien tiene 3 papás? ¿O solo 2? ¿O solo 1? Tu Padre Celestial es lo principal. Con Él oras, con Él te comunicas, con Él haces tus oraciones, tu Padre Celestial. Tu Padre natural, si es un ejemplo, obedécelo. Dile, papá, estoy aquí, ya regresé del trabajo, te amo, te respeto, papá. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Claro, así dice la Biblia. Pero usted, hay algo que no me puedes dar. No me puedes dar mi paternidad. No me puedes dar mi identidad. No me puedes dar nada de lo que necesita mi alma. Ahora necesitas un pastor, un ministro del evangelio, un padre espiritual que tú le puedes contar todos tus secretos. Tú le puedes contar todo lo que te sucede, todo lo que te pasa, tu pecado. A tu pastor le tienes que decir. Y no cuando tu pastor te corrige, te molestas. Si te molestas, pues no peques. No toques el pecado. Tu pastor te va a corregir. Un buen pastor te va a corregir. Pero el mal pastor
te va a aplaudir con tu pecado, ni te va a decir nada, porque también él es requete chueco, está mal. Por eso es importante. Necesitas un pastor. Dile a tu vecino, dile, hay que buscar un pastor. El hijo le toca buscar el pastor y no el pastor andar buscando quién serán sus hijos. No, el hijo. El hijo se tiene que levantar. Tú eres mi pastor. Quiero que tú seas mi pastor. Y tu pastor te va a disciplinar, te va a corregir, va a soportar tus berrinches, va a soportar tu mal carácter, tus celos, tu mal genio. Te va a limpiar tu pamper, tu pañal. Te va a limpiar todo eso. Eso hace un pastor. Entonces, ¿quién es más importante? ¿Tu padre natural o tu padre espiritual? Vamos, un minuto más y nos vamos. Ese es muy importante. Eso es lo que dice la palabra. Tenemos que tener un padre espiritual para que te corrija. Por último, leo un versículo y con eso terminamos. Juan capítulo 16, versículo 25. San Juan capítulo 16, versículo 25 dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Mira lo que dice Jesús. Muchas veces les voy a hablar en comparaciones, pero habrá un tiempo que ya no les voy a hablar en comparaciones. Les voy a hablar acerca del Padre. Jesús nos vino a hablar de la paternidad. Jesucristo nos vino a enseñar acerca de la paternidad. Por eso es importante la paternidad. Así que mis amigos, ¿cómo les pareció este tema? Por favor, busquen un pastor en este momento. Ya, no hay tiempo que perder. Busca, si encuentras un pastor, si encuentras tu padre espiritual, mándale un mensaje, dile: a partir de hoy tú serás mi padre espiritual. A partir de hoy tú estarás orando todos los días por mí. A partir de hoy tú vas a ser mi consejero. Tú vas a llorar por mí. Tú vas a orar por mí. Tú vas a llevar mi carga. Búscalo ahora. No hay tiempo para más. Mañana, pastor, busco mi padre. No. Hoy tienes que buscar para que tus cargas le sueltes a ese hombre. Así que vamos a mandar saludos. Vamos a mandar saludos porque yo creo que hasta aquí hemos llegado. Dice: saludo, pastor René, para la familia Galiote que están en la pizca de la Mazorca. Amigos, pues échale muchas ganas. Que Dios me los bendiga, mis amigos. Pizca de la Mazorca, están ahí, piscalo. Que Dios los bendiga grandemente. Bendiciones a todos. Pues vamos a despedirnos aquí. Aquí está mi hijo Josué todavía con nosotros. Saluda, hijo. Bendiciones a todos. Dice: saludos, pastor, para Confecciones Morita. Dios les bendiga a todos ellos. Que sigan hacia adelante.